Muy buenas tardes para todos. Tenemos en este día, de una manera especial, el segundo día de formación, programado precisamente por nuestro grupo parroquial, la Custodia de la Virgen, para la formación de todos los fieles laicos de la parroquia. Hoy, pues como podemos ver en esta tarde invernal, bastante fuerte, por gracia de Dios están ustedes aquí. Y muchos que a lo mejor han querido venir, pero por las lluvias y el frío se les ha dificultado. Recordamos que la primera charla que tuvimos formativa fue sobre la Eucaristía. Y esta segunda charla que tenemos trata de la fe, creer en Dios y la fidelidad, que lo vamos a tener a cargo de Luis Osorio López, que es precisamente nuestro compañero de camino aquí en la parroquia, ¿no? Psicólogo con el cual está ayudando a muchísimas personas aquí en la parroquia para muchísimas dificultades y dolencias que muchos tenemos en el alma y en la parte psicológica. Pero vamos a hacer una corta oración, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a recitar la oración, que siempre suelo recitar, la recité la vez pasada, que es la oración de San Francisco, frente a Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Encomendados al Señor y bajo la custodia de la Virgen, pues damos inicio, Luis. Adelante, Luis, bienvenido. Lo vamos a estrenar. Vamos a darle un aplauso para la imagen. Bueno, muy buenas tardes a todos, qué alegría poder estar aquí con ustedes, compartir mi experiencia, principalmente agradecerles porque qué rico estar a esta hora en camita, con este frío, pero estar aquí delante del Señor, porque vinimos para escuchar al Señor, no a Luis, uno más. Siempre es el Señor el que viene a escucharnos. Vale. Esta charla va a estar dividida en tres partes. Primero, pues la introducción que nos acaba de dar el Padre Hugo, que la finalidad siempre va a ser eso, formarnos a nosotros como seres humanos. Necesitamos conocer en qué creemos para poder amar. Si no conocemos en qué creemos, ¿qué vamos a amar? Por eso la segunda parte va a ser unas palabras también que voy a dirigir, algunos medios para vivir nuestra fe. Y la tercera parte, tenemos un invitado también muy especial desde Colombia. Él es Daniel. Daniel es una persona, es un testimonio vivo de fe, es una persona que tuve la gracia de conocer, y no digo que gracia porque cuando tú estás cerca de él puedes de verdad encontrar y creer lo que dice San Agustín en Dios. Por eso iniciamos ya pues en esta primera parte con las palabras del Padre y voy a continuar con esta segunda parte. Voy a iniciar con una analogía que me ha gustado mucho acerca de la fe. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando quiso crear al hombre, se dirigió a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, si sacas a un pez del agua, morirá. Y cuando arrancas un árbol de la tierra, también morirá. Asimismo, cuando el hombre se
desconecta de Dios, también morirá. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia y bajo su propósito. Tenemos que estar conectados con Él, porque solo con Él existe la vida. Recuerda, el agua sin el pez sigue siendo agua, pero el pez sin el agua no existe. La tierra sin el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin tierra no existe. Y Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios, ¿qué es? Esta analogía me ha gustado muchísimo porque es en lo que se fundamenta nuestra vida. Y venimos en esta tarde a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Podemos hablar de dos tipos de fe. La humana. ¿En qué está basada esa fe humana? Basada en experiencias propias. Si yo cojo un avión, yo sé que ese avión me va a llevar a Cancún, ¿sí? Tengo la certeza. Si me hacen una llamada, si ponen mi número, tengo esa certeza de que me va a llegar esa llamada. Eso es una fe humana, basada en realidades. Pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos. Nosotros vemos la electricidad, no la vemos, pero metamos el dedo en el enchufe y verás como si la sentimos, ¿sí? A veces esa es la fe, es esa certeza de ver y de creer lo que no vemos. San Agustín decía, fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. Lo repito, fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de esa fe es ver lo que crees. ¿Sí? Para nosotros poder creer en Dios, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos ahora cómo hacer crecer nuestra fe, cómo podemos nosotros en nuestra vida hacerla crecer. Yo creo que la primera parte donde podemos encontrar y cómo hacer crecer nuestra fe es en el Evangelio, lo que les decía inicialmente. Si no conocemos en lo que creemos, ¿en qué vamos a creer? No es nuestra fe, no es la pequeñez de lo que creemos, sino en quién creemos. ¿Sí? Si yo creo en mí mismo, pues a veces nosotros somos muy seguros y creemos en nosotros mismos, y nos equivocamos, erramos, pero si nosotros creemos en Dios, que es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, que es todopoderoso, entonces ahí es donde tenemos que tener nosotros fundamentada nuestra fe. ¿Sí? No es en nosotros, sino es en Él. A veces la fe a todos nos pasa y esos pueden ser algunos enemigos de la fe. El miedo. El miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos sentido miedo al futuro, a la vejez, a una muerte, a una pérdida, a quedarnos sin trabajo. Todos tenemos miedo. Miedo, ¿qué será de nosotros cuando nos morimos? El segundo enemigo de la fe es el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Es que todo lo queremos pasar por la mente. Cuando nosotros vemos que el sacerdote levanta la Eucaristía, ¿qué vemos ahí? Un pedazo de pan y un poco de vino. Nuestra mente racional nos dice ¿qué hay ahí? Eso, un pedazo de pan y un poco de vino. Ahora que estuvimos en Fátima, tuvimos la gracia, digo gracia porque eso es una gracia de Dios, de poder contemplar el milagro, no recuerdo en ese momento el nombre, pero donde se convirtió ese pedacito de carne, de hostia, se convirtió en el ventrículo izquierdo, en una parte del ventrículo izquierdo del corazón humano, ¿sí? Para que nos digan, abran los ojitos que ahí estoy yo, ¿sí?
¿Cómo podemos nosotros manifestar nuestra fe? ¿En qué creemos? A veces toda nuestra vida se vuelve un poco, o nos tomamos nuestra vida cristiana, discúlpeme la expresión, deportivamente. ¿Por qué deportivamente? Porque a la hora, por ejemplo, de echarnos la bendición, ¿cómo nos echamos la bendición? Sabemos que es con la mano derecha, ¿sí? Comenzando, hay personas que se la ponen con la mano izquierda. Como si Cristo hubiese muerto en la rueda de Chicago, o como si Cristo se hubiera tirado de un balcón, porque a veces no sabemos cómo hacer una bendición. ¿Cómo hacemos nuestra genuflexión, por ejemplo, cuando pasamos delante del Santísimo? De verdad, con nuestro cuerpo adoramos al Rey de Reyes que está ahí. O sea, ponemos la rodilla, Señor, aumenta mi fe, en ese acto. O simplemente a veces lo convertimos en un paso de Michael Jackson, que pasamos y nos levantamos el piecito. Está bien, hay veces podemos estar mal de la rodilla, pero los que podemos, ojalá que con nuestro propio cuerpo podamos adorar al Rey de Reyes. Porque si nosotros con nuestro propio cuerpo no adoramos a Él, entonces ¿en qué creemos? ¿Sí? Les decía, ¿cómo conocer nuestra fe? En el Evangelio tenemos muchísimos testimonios de cómo acrecentar nuestra fe. ¿Cuántos, por ejemplo, en casa tomamos el Evangelio una página diariamente y conocemos o empezamos a escuchar al Señor que nos está hablando? ¿En qué momento lo hacemos en nuestra vida? No podemos recibir al Señor, pero estamos en casa, y ¿cuántos podemos hacer una comunión espiritual? Señor, sé que estás aquí, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero como yo no te puedo comulgar ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. ¿Cuántos hacemos eso en nuestra casa cuando estamos ahí? ¿Cuántos actos hacemos nosotros en nuestra vida? Estamos haciendo la comida, estamos pensando en el Señor. Saber que cada acto que nosotros hacemos como seres humanos beneficia a otra persona. No sé si ustedes conocen qué es la comunión de los santos. La comunión de los santos es que, como somos un cuerpo de la Iglesia, todo lo que tú hagas, bien o mal, va a afectar a todo el cuerpo místico de la Iglesia. Y si tú haces un acto bueno, ese acto bueno va a beneficiar a todo el cuerpo místico de la Iglesia. Entonces, nosotros, ¿cómo vivimos en nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nuestra fe es sólida? Les decía inicialmente, no es lo que nosotros creemos, es en quién creemos, el que hace fuerte nuestra fe. Otro punto importante es pedirla. Si nosotros no pedimos la fe, nos vamos a quedar en una fe light. ¿Tú crees en Dios? Sí, pero apoyo el aborto, apoyo tantas cosas que la Iglesia prohíbe. Pedirla. Esta mañana, hablando con una persona, me decía, conocía el caso, su cuñado llevaba 60 años cuidando a su primo en estado vegetativo. Imagínense ustedes, 60 años. Había enterrado a su madre, a su padre, a sus hermanas, y ahí estaba, todavía vivito y coleando. Uno dice, en eso, ahí es donde necesita uno la fe. Esta persona, 60 años ahí postrada en una cama. Y sin embargo, Dios nos habla a través de esas personas. Dios nos habla a través de cada circunstancia de nuestra vida. El caso particular, antes de venir aquí a España, 8 días antes, un sobrino le gustaba practicar boxeo. Un golpe, estaba en entrenamiento, le dieron un golpe, tuvo unas convulsiones y ahí quedó. Lleva ya 6 meses también en estado vegetativo.
Y uno dice, Dios, ¿por qué a un niño de 16 años que apenas está empezando la vida, por qué pasa esto? Pero si nosotros no tuviésemos fe, si no supiésemos descubrir a Dios en estas circunstancias, entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? Entonces recordemos, el que hace grande nuestra fe no es nosotros, no somos nosotros mismos, es en quien creemos, que Él es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnipresente. Si nosotros dimensionamos estas palabras, omnipresente, que está en todos lados, omnipotente, que todo lo puede. Si nosotros dimensionamos estas palabras, es que podemos estar tranquilos porque Dios va a tener el control y el poder de toda nuestra vida. Bueno, sé que estamos muy cortos de tiempo, por eso quiero darle paso ahora a Daniel. Como les comenté, es una persona que tiene también un regalo de Dios. Me disculpa, Daniel, si de pronto soy un poco imprudente, pero es una persona que tiene las llagas de Cristo. Es una persona que ha sido probado en el dolor, que hoy en día lleva unos apostolados muy grandes en Colombia, tiene una casa de retiros donde ayuda a muchísima gente. Yo tuve la oportunidad de estar en esa casa de retiros. Van personas de todo tipo, donde se liberan de espíritus, donde llegan sanados. Actualmente también tiene un comedor comunitario para más de 40 abuelos que permanecen en la calle, y él es el que lleva ese comedor. Entonces, por eso lo quise traer a él, porque nuestra fe la debemos vivir en la vida diaria, porque es un testimonio realmente de la fe en lo que debemos creer. Dani, entonces te doy paso para que nos ilustres. Para todos, muy buenas tardes, creo, o noches tal vez. Dios los bendiga y los guarde. Para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes este momento. Digámosle eso sí a Dios nuestro Señor, nos dé la gracia de aquel que está en sus manos y lo extienda más fuera para que podamos compartir lo que más podamos. Yo les quiero pedir que por un instante cerremos nuestros ojos y le pidamos en este momento al Espíritu Santo nos asista. A veces olvidamos que somos templos del Espíritu Santo. A veces se nos olvida que somos morada de Dios. Pidámosle pues entonces al dueño de la casa, no me refiero al templo de ladrillos, me refiero al templo que somos tú y yo. Pidámosle al dueño que venga a habitar en nosotros porque lo necesitamos. Y estoy seguro que no tenemos ni idea cuándo. No fue él mismo quien te despertó esta mañana, quien inspiró sobre ti el aliento de vida. Pidámosle en este momento que sea Él quien abra los oídos de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, para que lo que vayamos a escuchar hoy quede grabado a fuego en nuestro corazón y sea luz que ilumine nuestros pasos, sea lámpara que nos muestre el camino para seguir de ahora en adelante. Espíritu Santo, sopla sobre mí, que te necesito, que te necesito. Espíritu Santo, sopla
Historia que parte precisamente de una plaga que ojalá en algún otro momento podamos compartir de tres
plagas que dejamos entrar en nuestro corazón. Y esta plaga a la que me refiero es la ignorancia, la ignorancia. Nos dice el libro de Oseas: perece mi pueblo por falta de conocimiento, porque ignoramos lo más esencial de la vida, porque no conocemos a Dios. Y por ende tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Casi que es imposible conocer a Dios y no conocernos a nosotros, o por el contrario, realmente conocernos a nosotros y no conocer a Dios. Por una razón muy sencilla: fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que debería ver lo uno o lo otro. Y esta historia de ignorancia, ya pongámosle un nombre en este momento: la historia de un ignorante. Esta historia comienza más o menos a la edad de unos 9 años. Y quisiera en esta primera parte aclarar cuál era mi relación con Dios. Si lo pusiéramos en números, mi relación con Dios era cero, totalmente cero. No me interesaba Dios para nada. Pero eso no quería decir que que no tuviera un Dios, que no quiere decir que fuera ateo. Quiere decir que tenía yo otro Dios y era la persona que yo quería llegar a ser, un gran militar. Eso me corría por las venas, era mi gran sueño, ser un gran militar. Así que toda mi vida estudié en un colegio militar. Pero a mis 9 años mi papá se me acerca y me dice: hijo, creo que ya es el momento de que empieces a hacer tu preparación para la primera comunión. Yo le dije a mi papá: no, eso no me interesa, no, eso no es lo mío. Yo fui a los 9 años a mi papá. A lo que él me dijo, como estos papás de hace ahora años: es que usted no se manda solo, usted va a hacer la primera comunión. Y entonces me mandaron a prepararme a un convento que queda muy cerca de nuestra casa, un convento de monjas. Y me dejaban allá, pero yo me escapaba de allí. Entonces ya luego me enviaron a donde un seminario, pues, ya no tan cerca, y también me escapaba. Me enviaron luego a mi parroquia, en donde comenzaba ya la preparación para los hijos de primera comunión, pero también no asistía. En últimas, el último recurso fue que, tanto que me gustaba estar yo en mi colegio, empezaron las preparaciones y allá me enviaron, pero allá yo iba al colegio, pero no entraba al salón donde se daba la preparación. No me volvieron a decir más, no insistieron más conmigo. Cualquier día, en la mañana, que tenía que ir al colegio, mi mamá me levanta y me hace una pregunta. Yo no sé si para ustedes parezca sospechosa, pero para un niño de 9 años que lo despierten a las 5 de la mañana, me tocaba levantarme para ir al colegio y me hiciera la siguiente pregunta. Era sospechoso. Mi mamá me despertó y me dijo: hijo, ¿a usted no le gustaría que le diéramos un regalo? Pero como yo estaba así como suponiendo, yo respondí pues simplemente pues que sí, obviamente, claro, no iba a rechazar ese ofrecimiento. Y efectivamente al día siguiente, martes, me recibe mi mamá con un regalo, un pequeño encuentro. Yo había pedido una sudadera nueva. Bueno, en esa época nosotros vivíamos en Bogotá y el plan de mi padre y mi madre los viernes en la tarde era ir a misa, ir a Eucaristía y ya luego salir a dar un paseo y comer algo o entrar al cine, en fin.
Cuando yo recibí ese regalo, pues me pareció pues muy extraño porque no tenía mérito alguno, ni siquiera mis cumpleaños estaban cerca para justificar ese regalo, pero pues yo no le vi como, pues, no le vi que tuviera una intención extraña. El día jueves, mi mamá me dice, ¿nos vas a acompañar mañana? Y yo, ¿mañana a dónde? Y dice, usted ya sabe a dónde, lo de los viernes, a donde siempre vamos con su papá. Y pues ya me sentí pues profundamente como comprometido pues por el regalo. Y yo dije, claro, ahí me están cobrando el regalo, ¿no? Entonces digo, bueno, ni modo de decirles que no. Entonces yo acepto y al día siguiente me pongo mi sudadera nueva y nos vamos para allá. Llegamos a la parroquia, que se llama la parroquia de San Francisco de Asís. Y mi papá me agarra de la mano, me toma de la mano y me dice, me mira y me dice, te voy a presentar a un amigo. Para mí no era extraño que mi papá me presentara amigos porque él siempre fue un comerciante y tenía muchos amigos. Pero sí se me hacía muy extraño que me lo dijera entrando al templo parroquial. Cuando vamos llegando al altar, estaba un sacerdote franciscano saludando a todos los feligreses que van llegando y de repente saluda a mi papá saluda al padre y mi papá le dice, padre, ¿cómo está? Padre, ¿usted se acuerda del favor que yo le pedí a usted? Y el padre se queda pensando y dice, sí, claro que me acuerdo. Y entonces mi papá dice, bueno, pues ahí se lo dejo. Y resulta que me dejó al frente del padre y mi papá se fue, no sé a dónde, y me dejó delante del sacerdote. El sacerdote se me queda mirando, sonriente y me dice, ¿con qué tú vienes a hacer tu primera comunión? Me dijo mi papá. Eso me cogió de sorpresa y además también me molestó mucho que me hubieran llevado así. Me dice el padre, bueno, pero ya sabes, primero vamos, te confiesas y después vuelves, participas en la Eucaristía y recibes por primera vez tu comunión. La verdad, yo no sé si ustedes lo recuerdan cuando recibieron su primera comunión, pero yo no, porque a mí no me interesaba Dios. Seguramente mientras que yo iba en la fila esperando recibir mi primera comunión, estaba pensando más bien qué les iba a pedir después de que saliéramos de allí, porque estaba supremamente molesto. Y desafortunadamente, muy tristemente puedo decir que no recuerdo ese momento cuando recibí por primera vez la comunión, mi primera comunión. Ese era Dios para mí, nada, no me interesaba. Ya luego después entendería qué pasaría en mi vida por qué Dios no me interesaba. Pasó así la vida, y ya llegando al último año de colegio, recibo una noticia, bueno, ya se estaba a punto de empezar a cumplirse mi sueño, que ya era entrar a hacer mi carrera militar, mi profesión como militar. Entro y fue mi primer choque fuerte en mi vida porque descubrí algo en mí. Y fue que, si bien mi pasión era la milicia, yo tenía algo en contra de mi pasión, que era que yo era toda la vida fui, y confieso que de pronto todavía lo soy, un poco indisciplinado y rebelde. Nunca me ha gustado de alguna manera como obedecer órdenes. Entonces se podrán imaginar el choque tan impresionante estando ya en el ejército y no queriendo obedecer. Por supuesto me la pasaba todo el tiempo castigado. Me castigaban en el calabozo, castigado, no me dejaban, bueno, en fin, castigado todo el tiempo. Pero igual no me importaba, estaba donde yo quería estar. Un día me dan una salida para ir a mi casa a visitar a mi familia, y me encuentro unos amigos del barrio, donde me llaman y me dicen, le tenemos que decir algo. Esté muy atento de su hermano, porque su hermano está consumiendo marihuana demasiada. En cualquier momento lo vemos como una persona de la calle.
Y les estoy hablando que mi hermano en ese momento tenía 12 años. Eso a mí me impactó muchísimo, me dolió mucho, me preocupó mucho, pero no, ni siquiera en ese momento pensé en Dios, pero sí pensé en qué debíamos hacer, qué tenía yo que hacer para podernos sacar de allí. Y de repente tomé una decisión, meterme en ese mismo ambiente que está mi hermano. Llamo a una persona para que me ayude en eso. Hasta ese momento yo era una persona con muchos vicios, pero no vicios ni de drogas ni de alcohol, sino vicios como les comentaba, y la desobediencia, la rebeldía, la indisciplina, ese tipo de cosas. Pero ni el alcohol ni la droga hacía parte de mi vida. Llamo a una persona que conozco, un amigo, y le digo que me ayude a meterme en ese ambiente. Él se extraña mucho porque pues él me conoce y yo le hago saber el por qué me quiero meter en eso. Y él dice, pues bueno, yo le ayudo, pero tenga mucho cuidado. Yo le digo que no voy a meterme en ese ambiente a consumir drogas, sino a vender drogas, a vender. Entonces, bueno, igual tampoco tenía experiencia alguna en eso. Y le pido a él que me enseñe a conocer ese tipo de cosas. Yo no sé si todos, yo creo que sí, de alguna manera, somos testigos de que para hacer las cosas malas se abren autopistas. Siempre se abren autopistas, como que todo se da para hacer lo malo. Y al momento mi amigo me dice, yo le ayudo, le dice qué vamos a hacer, y el caso fue que terminé metido en ese infierno que son las drogas, ya luego el alcohol. Además, sí tenía yo una fascinación por algo que tenía por ahí escondido, y era por las cosas que tuvieran que ver con lo oculto, la brujería, como leer mucho de cosas. Bueno, ese tipo de cosas, había cierta fascinación escondida en mí, y a partir de un momento empiezo también a meterme también en eso y a conocer gente que hace ese tipo de cosas. Entonces se podrán imaginar pues cómo se va tornando el ambiente. De repente se me mete una idea, una obsesión, no sé cómo llamarlo, pero empiezo a pensar que qué tal que mi hermano en todo este ambiente, en este negocio que ya le planteo ahí, que él me ayude porque él sí conoce. Se me viene la idea de que de pronto él me puede presionar o puede aparte hacer su negocio y me deja a mí a un lado. Entonces me empieza a dar como cierto temor al respecto y le digo a él que necesito aprender, y lo digo yo de esta manera, el curso completo. Necesito saber todo al respecto. Y eso implicaría empezar a probar las drogas, porque hasta ahí todavía ya la estaba vendiendo, pero no la había probado. Él me da las instrucciones para hacerlo, y había una instrucción de alguien que en algún momento había escuchado, que, bueno, de las, si se le pudiera llamar así, porque eso no tiene ninguna bondad, pero de una ventaja que podía tener si yo consumía cierta droga. Entonces, digamos que me quedé en el curso de inducción porque me quedó gustando mucho. Y empecé a consumir acá con mi hermano y con todas las personas, porque ya no solamente era un vendedor, un dealer, sino además también era un consumidor que en muy poco tiempo, en cuestión de días, ya me había iniciado de una manera impresionante. Cada vez el contexto del día se estaba tornando cada vez más oscuro, y ya mi sueño, mi anhelo de ser un gran militante lo estaba olvidando, porque a cambio de lograr mi sueño estaba llenando mis bolsillos con dinero, y veía que por el dinero, pensaba yo, se podía comprar todo, que no necesitaba cumplir un sueño, sino que simplemente con el dinero ya podía tenerlo todo. Ahí ya se me olvidó mi intención de sacar a mi hermano de las drogas, y empezamos a tener una situación, una vida impresionante de consumo, donde ya nos estábamos haciendo muchísimo daño, pero mucho daño. Y una vez, un
una oportunidad mi hermano me dice, estoy omitiendo muchas cosas por el asunto del tiempo que tenemos, que es muy corto. Mi hermano me dice que hay una fiesta, una gran fiesta de música electrónica, que dura una semana completa, de domingo a domingo. Que si vamos, me dicen, yo le acepto, y nos vamos con dinero, nos vamos también pues con las provisiones pues que se llevan a una fiesta de estas, y nos vamos un martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días de fiesta sin parar, sin comer nada, solamente de pronto tomar agua, consumir drogas, bailar, conocer gente, todo un desorden total. Llegando ya el viernes, ya no ser personas prácticamente, ya estábamos totalmente destruidos en muchos sentidos. Y le digo yo a mi hermano que nos vamos para la casa, ya es el momento, porque ya no teníamos fortaleza para nada. Llegamos a mi casa y por supuesto en mi casa nadie se había enterado de dónde estábamos nosotros durante esos 4 días, y se podrán imaginar que mi mamá estaba angustiada, pero al máximo, estaba muy mal, muy mal. Y ustedes saben que una mamá cuando no sabe dónde están sus hijos, se pone muy angustiada, se vuelve muy frágil, pero cuando ya sabe dónde están, como que esa fragilidad se le transforma, digo yo, y se vuelve un poquito psicópata, ¿no? Porque ya cuando saben dónde estamos, los hijos, entonces ya les cambia como el chip, y ya quieren acabar con toda la humanidad, ¿no? Entonces llegamos en un estado pues deplorable. Mi mamá nos abrió la puerta y ya nos estaba esperando para castigarnos. Uno se vuelve muy mentiroso, muy manipulador en este ambiente, y todo lo que le decía ya ella lo conocía, hasta que recordé que hacía un tiempo una novia que yo tenía en ese momento, como un mes antes me había invitado al grupo juvenil de la parroquia, y yo le había comentado a mi mamá en tono de burla esa invitación que me había hecho mi novia. Yo le decía, ¿cómo le parece? ¿A dónde me invitó mi novia a tal parte? Y yo era muerto de la risa, se lo decía en burla, se lo había dicho una semana antes de ese día que se habíamos vuelto a la casa. Cuando lo único que a mí se me ocurre para que mi mamá había salido con un palo de escoba a darnos garrotazos para castigarnos. Y lo único que se me ocurre en ese momento es decir a mi mamá, usted tiene toda la razón. Estábamos hablando precisamente de eso, puros embustes. Y le digo, ¿se acuerda lo que yo le dije la semana pasada de ese grupo de oración? Y me dijo, sí, de acuerdo. Dije, pues voy a ir. En ese momento mi mamá, como que le cambió, como que no podía creer lo que decía, lo que yo le estaba diciendo. Yo se lo decía solamente para salvarme del castigo. Y ella me dice, ¿verdad, hijo, usted va a ir? Yo le dije, sí, voy a ir. Me dice, pues bueno, ok, entonces para que vayan dentro de 8 días y para que vaya con su hermanito que le está muy mal. Yo le digo, no, yo no voy a ir así ya, yo me voy ya para allá. Recuerden que yo estaba en ese momento, ya no era persona, yo no tenía como yo estaba en distintos sentidos, y queriéndola convencer a ella, terminé, digo yo, empeliculado yo. Terminé como metido en la historia, y así como llegué a mi casa sin cambiarme de ropa, sin bañarme, sin nada, me voy para la parroquia, y mi novia, pues mi novia estaba en la puerta del salón parroquial, recibiendo a los jóvenes del grupo de oración, y cuando me ve llegar, pues se podrán imaginar la emoción, la alegría, pero pues me vio de lejos, ¿verdad? Pero cuando llegué y ya me le acerqué, se le quitó la risa, se le quitó la emoción, porque como todos sabemos, las mujeres no olvidan, y ella había recordado que yo tampoco la había llamado durante 4 días. Y me empieza a hacer el reclamo y se empieza a dar cuenta en el estado que estoy, y me empieza a decir,
¿Cómo se le ocurre usted va a venir aquí a la parroquia donde el padre venga, va a pensar que todos somos como usted? ¿Cómo se le ocurre venir en ese estado? Está todo borracho. Y se me acercó, imagínense, llevaba mucho tiempo sin siquiera echarme agua en la cara, olíamos a todo, éramos horrible. Entonces ella se me acerca y me vuelve y me dice, usted huele horrible, no se le ocurra, ¿por qué está aquí? Me pregunta. Yo le digo, pues yo estoy aquí para aceptarle la invitación que me hizo. Digo, pero ¿cómo se le ocurre venir así? Entonces yo ya como que me molesté y le digo, bueno, ¿te sirve o no te sirve? Y me dice, no, así no me sirve. Y sabe que haga lo que quiera, haga lo que quiera. Y me dejó ahí en la puerta y ella se entró al salón. Yo seguía empeliculado y entré al salón así como estaba. Cerraron las puertas, el salón se llenó y empezaron a hacer oración. Y oraban por esto, oraban por aquello, empezaron a alabar a Dios y se daban un abrazo y se agarraban de las manos y bueno, danzaban y se movían y los miraban como, y así dicen que estoy loco yo, estos están más locos que yo. Y yo pensaba, quién sabe qué tipo de drogas se meten estos que se ponen como están, ¿no? De repente ya las canciones que cantaron fueron muy distintas, ya fueron muy lentas, y de repente empezaron a cantar una canción. A mí siempre me ha gustado la música, pero les confieso aquí, no soy músico, no tengo ni idea de música, pero me ha gustado mucho. En ese momento, en ese grupo de oración de los jóvenes empezaron a cantar una canción que es más o menos así, dice así. Señor Jesús, ya no quiero seguir igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. A mí me impactó mucho, primero que todo, la melodía. Ya luego le puse mucha atención a la letra, le puse mucha atención. Y me impactó bastante, tanto que me aprendí muy rápido la letra y empecé a cantar con ellos. Solo que hubo un momento en que ya no pude cantar más porque se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar y lloraba y lloraba y yo no entendía por qué lloraba. Y yo decía, yo pensaba, para mí la canción está muy bonita, todo está muy bonito, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? Y todos los jóvenes seguían cantando la misma canción una y otra vez, una y otra vez. Como no pude evitar llorar, yo dije, bueno, sigamos llorando, igual habían apagado las luces, así como están ustedes allá en este momento, y tenían prendidas unas velas, tenían prendidas muchas velas. Entonces yo digo, bueno, nadie me está viendo y la única que me conoce no me quiere ni ver, entonces no tengo problemas. Vamos a llorar. No entiendo por qué, pero vamos a llorar entonces. Y empecé a llorar y a llorar y después seguía cantando porque todo lo que hay dentro de mí. Y yo la cantaba y lloraba, pero pasó algo muy puntual. Llegó un momento en que el que estaba cantando, tocando la guitarra, le dice al que está ahí al frente del salón, necesito que me hagas un favor, prendes la luz. Prendieron la luz y yo llorando con esos ojos ya todos hinchados, avergonzadísimo de que me vieran así como estaba, porque se suponía que yo estaba en un ambiente de ser muy recio, de ser muy fuerte, y yo llorando como un niño. De repente alguien se viene detrás de mí y me abraza muy fuerte y me dice, no te preocupes, eso es normal, eso debe ser que Dios quiere hacer algo en tu vida.
Yo me volteé y era una joven del grupo. Después se me acercaron otros jóvenes y me abrazaron y me dieron la bienvenida. Y yo miraba como a todo lado limpiándome las lágrimas y me decía, esto está muy interesante, esto me gusta. No sabía por qué, pero me gustaba que me abrazaran, ¿no? Y les confieso, había niñas muy lindas. No lo puedo negar. Entonces, ya me calmé, dejaron de cantar la canción y leyeron el salmo que yo les compartí al principio, el Salmo 139. Señor, tú me conoces, tú me conoces. Después de leer el salmo, nos dieron una enseñanza acerca del salmo y el que dirige el grupo dice en un momento dado, yo siento en mi corazón que aquí hay varios jóvenes que necesitan que oren por ellos. Yo pensé para mí, bueno, ya con la llorada ya creo que es más que justo, yo ya estoy bien. Pero mientras que yo pensaba eso, yo fui el primero en levantar la mano. Entonces se me acercó la misma joven que me había abrazado y me dice, ¿puedo orar por ti? Yo no entendía eso. Yo no tenía ni idea de decir eso. Yo le dije, sí, claro, dale. Y se me acercó y me puso la mano en el hombro. Yo les confieso de que yo pensé para mí, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Será que la agarro de la cintura? ¿Qué hago yo? Pero no olviden que por ahí estaba mi novia, entonces por mi integridad personal también quise quedarme quieto. Y entonces esta buena empezó a hablar por mí, dándole gracias a Dios por mi vida, por estar allí, de repente algo en ella cambió, no puedo decir exactamente qué es, si su voz, si su manera de orar, y me dijo de una manera muy dulce, Daniel, tú sabes que yo te amo. Yo estaba con mis ojos cerrados, yo no abrí mis ojos y yo dije, ¿está por qué me está diciendo esto? ¿Está por qué me dice, por qué? Pero no, me impactó porque me llamara por mi nombre, nadie me conocía ahí, nadie, ni mucho menos me conocían por ese nombre, yo me llamo Daniel Ricardo Martínez. Todo el mundo me conocía por mi segundo nombre, porque ella me llamaba Daniel, porque ella sabía, además que no me gustaba mucho que me dijeran Daniel. Bueno, yo volví a cerrar mis ojos y ya se dio por enterado que yo me había como salido de ese momento y me vuelve a orar y me dice por segunda vez, Daniel, tú sabes que yo te amo. Y me molestaba que me dijeran Daniel. No me molestaba tanto que me dijera que me amaba, porque yo creo que allá ustedes presentes saben que cuando uno es lindo, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. Entonces, por tercera vez, ella me vuelve a decir en su oración, Daniel, tú sabes que yo te amo y te tengo una propuesta, yo te quiero conmigo, pero te doy dos caminos, uno que vengas conmigo, ya, y el otro que vengas con todos con los que tú te la pasas, incluyendo a tu hermano. Eso me sorprendió muchísimo, porque ella sabía tanto de mi vida, porque sabía de mi hermano, porque sabía, o sea, yo me sentía como expuesto delante de esta joven. Y bueno, ahí quedó la oración, terminó el grupo y yo salí. Pero digo yo, salí 3 veces impactado, porque me impactó que me dijera Daniel sin que ella me conociera, me impactó que me nombrara a mi hermano, que me recordó por qué me había metido en ese infierno. Y pasó algo, cuando yo salí de ese grupo de oración, de ese salón parroquial, pasó algo muy extraño, que no entendí en el momento. Yo salí limpio, literalmente limpio. Yo salí como si me hubiera bañado y me hubiera cambiado de ropa. Aunque tenía la misma ropa, esa ropa estaba limpia. Y eso me impactó mucho, yo no entendía lo que había pasado en mí. Pero también salí un poco confundido, porque me habían hecho una propuesta de volver, pero era volver o yo solo o con los que yo hubiera pasado. Pero yo no me sentía capaz de volver solo como ese día, como esa noche. Yo sentí el deseo de volver, pero con mis amigos. Pero uno, como le dice a los amigos, de drogas, de alcohol, de noche, de oscuridad, muchachos,
los invito este próximo viernes a rezar en la parroquia. ¿Cómo uno le dice eso a los amigos? De desorden. Yo no volví durante varios días a este grupo de amigos. No me encontré con ellos pensando cómo hacer para ir con ellos, porque se me volvió como una obsesión que yo tenía que volver a ese grupo de oración. Les confieso que no sentí ganas ni de dejar las drogas, ni de dejar el negocio que tenía con eso, ni de dejar mi vida. Yo ya me había acomodado en esa vida, pero algo me hacía sentir que tenía que volver. Yo me encontré con los amigos, llegué haciendo como un teatro de que estaba como recuperándome de algo que me había pasado muy fuerte. Me preguntan qué fue lo que me pasó. Yo simplemente les digo que había estado en una fiesta, pero una fiesta más extraordinaria, porque había habido todo el desorden que uno pudiera soñar. De drogas, de alcohol, de mujeres, de todo. Yo organicé un escenario de esa manera. Ellos se molestaron conmigo porque yo no los había invitado. Yo les dije, no, es que yo no sabía que iba a ser así. Y me preguntan dónde es, y ahí sí me metí en problemas. ¿Dónde les iba a decir que era esa gran fiesta a la que yo quería volver? Les di muchas vueltas hasta que no pude más como evadir esa pregunta, y terminé diciéndoles que bueno, que era en la iglesia. A lo que ellos se burlaron, me dijeron, no, usted nos está engañando, entonces yo les digo, bueno, no, es que no me entendió bien, no es en la iglesia. Entonces, ¿dónde es? No, es en el salón parroquial. Dicen, es la misma cosa, tonto, la misma cosa. Le digo, bueno, yo solamente les digo, ¿van a ir o no van a ir? Me dicen, pero ¿cómo es posible que haya una fiesta de esas en una parroquia? Yo les dije, bueno, yo no sé, decídanse si van a ir conmigo o no, porque si no yo le digo a otros amigos. Ellos no entienden, de hecho me preguntan, ¿es que acaso el padre sabe que hacen eso en el salón parroquial? Yo les digo, yo no sé, si el padre sabe, pues que cobra cover, pero no tengo ni idea, pero así va a ser. Ellos vamos todos ese siguiente viernes muy arreglados, bien organizados, y resulta que entramos, y entonces yo mismo digo, pienso para mí, bueno, que empiecen a abrazarse, que empiecen a darse la mano, que empiecen a danzar, que empiecen a hacer todo esto. Y les cuento algo, ese día no comenzó así ese grupo. Ese día normalmente allá cerraban la puerta, y hasta que no terminaba el grupo no la volvían a abrir, nadie podía salir. Entonces cierran la puerta, apagan las luces, y mis compañeros, mis amigos piensan que van a empezar las luces láser de la fiesta, y lo que van a colocar, lo que ven colocar son los dos velones muy grandes en la tarima que hay en el salón. Y yo pienso que ellos piensan, la fiesta va a estar tan fuerte que hasta sacrificio va a haber. Y entonces yo, rogando que por favor empezaran a cantar y todo eso, y digo yo que a veces el Señor sabe con cosas bien particulares, como si el Señor les hubiera adelantado la noticia del tipo de personas que íbamos a ir, y como si los jóvenes hubieran ensayado durante toda una semana una coreografía, de repente todos al mismo tiempo empiezan como a esculcarse por aquí, y empiezan a sacar un collar que yo no conocía. Y sacaron unos collarcitos de estos, decía yo. Y de repente, sin advertir a nadie, empiezan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. No hubo canciones, no hubo bailes, no hubo nada. Se inició directamente con el Santo Rosario, a lo que mis compañeros me volvían a mirar como queriéndome matar. Y yo creo que ahí fue donde hice yo mi primera profesión de fe. Porque yo miré para el cielo, recuerdo tanto que yo miré para el cielo y dije,
Dios, si tú realmente existes, llévame en este momento. Porque si no, de todas maneras, mis compañeros ya me van a mandar por ahí. Y quiero que de pronto se imaginen ustedes en este instante 14, les digo, me refiero también a mí, 14 degenerados encerrados en un salón parroquial haciendo el Santo Rosario, sin poder salir. Pero el Señor como nos dice la palabra, con trampitas de amor, con lazos de ternura, el Señor nos atrae así. Y yo no podía creer que 14 de estos degenerados que éramos nosotros, seguimos el Santo Rosario esa vez. Seguimos yendo 5 viernes más. Eso fue lo que necesitó Dios. 5 viernes más para que nosotros volvíamos. Nadie hablaba del tema porque nos avergonzaba. Nadie nos podía preguntar porque decíamos 1000 cosas evadiendo la pregunta que íbamos a hacer el viernes siguiente. Pero por alguna razón el Señor nos tuvo durante 5 viernes a los 14 yendo muy religiosamente al salón parroquial para estar en el grupo de oración. 5 viernes necesitó Dios para entrar en nuestro corazón. 5 viernes necesitó Dios para que le abriéramos una pequeña grieta en nuestro corazón, una ventanita para Él poder entrar y de alguna manera, sin darnos cuenta, empezarse a hacerse conocer. Nosotros teníamos un gueto de muerte porque estábamos haciendo daño, yo no sé a cuántos jóvenes, cientos de jóvenes, con todas estas drogas. Pero eso nos bastó para que ese gueto de muerte se destruyera y cambiara nuestras vidas y ya volviéramos a tener una vida normal de estudio, de trabajo, de familia. Pero mis amigos solamente estuvieron 5 viernes. Ya han pasado 30 años de esa primera noche conmigo. Y ya un tiempo después de esos 5 viernes, yo me senté delante de ese salón parroquial y me preguntaba yo por qué estaba allí. Y creo que con esto termino. Me di cuenta, ya no me impactó que esta joven de este grupo de oración me hubiera llamado a Daniel. Ya no me impactó que me hubiera nombrado a mi hermano y a mis amigos. Ya no me impactó que yo hubiera salido con la ropa limpia y recién bañada. A mí lo que me impactó fue lo segundo que me había dicho esta joven. Porque entendí que no había sido esta joven la que me había dicho que me amaba. Me impactó porque entendí que ese que había golpeado mi puerta toda mi vida, que era Cristo, me había dicho que me amaba. Era Cristo el que me estaba diciendo que a pesar de que la persona en quien me había convertido me amaba. Y eso yo no lo pude entender, fue un shock muy fuerte para mí, porque yo le pregunté, ¿cómo es posible que Dios pueda amar a un asesino como yo? ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a alguien que le está haciendo daño a otros que se supone que él ama? ¿Cómo es posible? Si eso es real, yo lo tengo que conocer. Y empecé a seguir sus huellas, todavía con la intención muy lejana de dejar las drogas, el alcohol y todo eso. Pero pasó el primer milagro en mi vida, en ese sentido de conversión. Que siguiendo las huellas de Jesús, sin darme cuenta, pasó un día, pasaron 10, pasaron meses y pasaron años, y han pasado 30 años, y sin darme cuenta, nunca más volví a consumir drogas. Mi hermano tampoco, y todo cambió en mi vida. ¿Qué es la fe? La fe no se puede dar sin conocer a quien nos profesa tanto amor. La fe en Dios no se puede dar si no lo conocemos. Dios está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra existencia, tocando constantemente. No para que le demos cosas, sino para que le demos una oportunidad. Conocerlo a Él. Y al conocerlo verdaderamente, será inevitable no enamorarnos, como también será inevitable no creer. Y cuando le creemos, ese don que es la fe nos llenará el corazón y todas nuestras vidas.
Ese es el testimonio que yo les puedo dar, muy rápido, muy corto, omitiendo muchas cosas, pero tuve claro, o tengo claro hoy, que para haber creído en Él solo necesitaba una cosa: darle la oportunidad a mi Señor para mostrarse, para yo poderlo reconocer y ver cuánto me amaba y cuánto me ama a pesar de la miseria que yo era. Ahora ya no soy tan miseria, pero ahora sé quién es Él, que con su misericordia todos los días me va transformando un poquito más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una cosita más, me disculpa, una cosita más que me parece muy importante. Y es la siguiente: ¿recuerdan la novia que me llevó a Dios? Esa novia, muchas veces me preguntan, ¿y qué pasó con ella? Pues siempre me gusta decir eso porque a Dios hay que reconocerle todo. Esa novia que yo tuve sigue siendo misionera, sigue trabajando por personas que están muy lejanas de Dios, pero sobre todo sigue trabajando a mi lado porque hoy es mi esposa y es la mamá de nuestra hija. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Agradecemos también a Daniel porque le sacó este espacio para compartirnos su lindo testimonio, y ojalá pues en nosotros, en nuestra vida, lo podamos aplicar. San Agustín, para finalizar, rezaba una frase muy bonita que decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Siempre ha sido un buen número de personas ávidas de Dios que han podido escuchar esta charla sobre la fe, creer en Dios, esa fe que nos ha de llevar también a la fidelidad, como es el tema de hoy. Fe, creer en Dios y fidelidad. Que hemos escuchado a Luis precisamente con esa introducción que nos hizo sobre la fe y esa experiencia que nos ha traído para que cada uno de nosotros aprenda sobre la fe, con un caso, digamos así, un caso fuerte, con este señor Daniel, con esa experiencia de vida fuerte y cruda, pero que aún dentro de esa situación que estaba él de perdición, Dios lo rescató. Como dice él mismo, hay que darle una oportunidad a Dios. No nos cerremos a dar esa oportunidad a Dios. Y desde las miserias en las cuales nos encontramos, Él nos puede rescatar. Vamos entonces a darle gracias al Señor y gracias, Luis, por esta charla, por compartir esta formación con nosotros, y también por haber traído aquí virtualmente a Daniel, para que nos compartiera su experiencia de fe. Un hombre que vive entregado completamente al Señor, completamente a Dios. Bueno, entonces, ahora vamos a rezar el Santo Rosario, ¿no? Que es precisamente el que nos mantiene a la custodia de la Virgen. Recémoslo aquí donde estamos.